Bueno, ahora sí. Disculpe que tuve que volver a salir, que tuve que salir. Teníamos un pequeño problemita, pero ya lo vamos a solucionar. Ahora sí lo vamos a estar conectado con Fabián. Dios le bendiga a todos. Perdone que tuvimos que salir. Ahora sí lo vamos a estar conectado con Fabián. Tuvimos un pequeño problemita, pero ya lo estamos solucionando. Pueden ir compartiendo. Muchas gracias por conectarse. Dios los bendiga a todos. Hoy tenemos un testimonio impactante. Hoy nos acompaña Fabián El Chaura, que nos va a estar contando su testimonio y también acerca de sus canciones. ¿Qué proyecto está haciendo? Bueno, ahora sí vamos a esperar que se conecte Fabián. Y ya arrancamos el video, ¿ven? Brian, Dios te bendiga mucho. Saludos a Jessy y a los nenes. Bueno, ahora sí estamos esperando que se conecte Fabián y ya arrancamos ahí. Veo que se conectó Fabián. A ver, ya le da. Ahí va. Tuvimos un pequeño problemita, pero ya lo. Disculpen. Dios bendiga mucho. Pueden ir compartiendo. Dios le bendiga a todos. Sebastián, Dios te bendiga mucho. Bueno, Ahora sí. Ahora sí, Fabián. ¿me escuchás bien? Sí, ahora sí, impecable. Ahora sí, impecable. Bueno, menos Impecable. mal. Bueno, Fabián, bueno, te estaba diciendo muchísimas gracias por aceptar, por conectarte con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias, la verdad. Bueno, Fabián, vamos a arrancar. Dale, dale. ¿Cómo, cómo fue tu infancia, Fabián? ¿Cómo fue tu infancia con tus padres? ¿Cómo fuiste de niño? Bueno, mi infancia es un poco común, como la de todos los pibes de barrio. Nací acá en la zona oeste de Montevideo, un lugar de mucho campo, eh, la zona de Paso de la Arena, donde estaban los viñedos, los campos agrícolas, los criaderos. Precisamente entre Paso de la Arena y la Ruta 1 Nueva viene a ser el barrio de Las Torres. Nací ahí prácticamente, y bueno, nací jugando en la calle como todos los niños, como se jugaba antes, al fútbol, a aquellos juegos que se hacían en el barrio. Tuve una infancia bastante feliz, bastante normal, era otra época, se vivía otras cosas, la sociedad era diferente. Mis padres, yo perdí a mi padre cuando tenía 2 años, o sea que siempre viví con mi madre y con mi padrastro. Pero en definitiva, dentro de las posibilidades, siempre me dieron todo lo que pudieron. Entonces, más allá o más acá, fue una infancia bastante normal. Quizás no la mejor, pero bastante normal. Y a medida que fui creciendo y que entró la adolescencia, la ausencia de mi padre se hizo un poco más notoria. Y fue ahí donde me di cuenta que yo necesitaba algo diferente. Pero mientras fui niño y mi madre lograba rodear todo lo que yo necesitaba, y mientras tenía mi mente de niño y me divertía y jugaba y andaba en el barrio y hacía amigos, no lo sentía tanto. La ¿Y pobreza no se sentía tanto en aquellas épocas. Para qué un te niño, hizo? para un niño, ¿verdad? Sí, Digo, sí. yo soy seguro que la pobreza siempre se siente para los padres cuando no tienen que darle de comer a sus hijos, pero los niños no se dan cuenta.
¿Qué te hizo, Fabián, notar la falta de tu padre? ¿Qué te hizo que empieces a notar eso? Y nada, eso cuando vas creciendo, este, me crié mucho con mis tíos, los hermanos de mi madre, pero ellos fueron creciendo y armando sus familias y tenían hijos, y yo veía que, yo que sé, llegaba la época de las Navidades o de los Reyes, y estaban los regalos para los hijos. Mi tío hizo un vínculo con su hijo cuando nació, y yo entré a observar eso, porque al principio, mientras mis tíos no tenían hijos, como que yo era un hijo casi para ellos, y jugaban conmigo, me llevaban a jugar a la pelota, a pescar, y esas cosas fueron desapareciendo cuando ellos empezaron a tener sus propios hijos, obviamente. Entonces, cuando sos criado por tu madre y después, al tener muchos hermanos, nosotros éramos muchos hermanos, entonces empezás a quedar más grande y las atenciones empiezan a pasar a los más chicos. Y bueno, y ahí fui perdiendo la niñez y entrando en la preadolescencia. Ya para esa edad, estamos hablando de 10, 11 años, empecé a ir al liceo, a vincularme con el tema de la música. La música como que me ha seguido desde que soy niño, ¿no? Entonces, pero empecé a hacer muchas cosas a la vez para poder satisfacer un vacío que yo no lo percibía tanto. Después me di cuenta, cuando uno madura y puede hacer el análisis final de lo que le hace falta para completarse, pero eso viene después, cuando uno crece, cuando, cuando Dios le da una identidad a uno y Dios pone los pensamientos en orden y puede hacer un análisis más profundo de lo que realmente uno necesita, que en definitiva es Dios mismo lo que uno necesita, porque los afectos también van y vienen. Entonces, la ausencia de mi padre, como que yo la descubrí mucho más adelante. Fue todo un proceso, ¿verdad? Pero mi infancia, volviendo a la pregunta, mi infancia fue bastante normal. Hasta que no me cayó la ficha fue bastante normal. ¿Y qué te hizo conocer a Dios? ¿Cómo conociste de Cristo? Y en realidad cuando tenía más o menos unos 10 años, 11 años, había una hermana, una mujer de mi barrio, que hasta el día de hoy yo me hablo con ella y siempre mantenemos algún mensaje, que se llama Perla. Es una mujer que nosotros amamos mucho con mi familia, porque bueno, ella fue la que me llevó a la escuelita dominical, a la escuelita bíblica. Ella iba a la casa de mi madre porque eran vecinas y le pedía permiso si me dejaba ir con ella. Y yo tendría 9, 8, 9, 10 años y yo empecé a ir. Y me enganché y me gustó hasta que llegué como a los 11 años que llegué a bautizarme. Pero después que me bautizo, tipo 11, 12 años, perdí el contacto con la iglesia, con la escuelita, y entré en esa adolescencia y ya directamente me aparté, me fui, me dejé totalmente. Pero mi relación con Dios empieza seguramente, para mí, ¿no? Ahí, cuando empiezo a ir a la escuelita, cuando esta mujer va a buscarme, a mí, a mi hermana, nos lleva, nos trae, ese trabajo que hacen este, las maestras de escuelita dominical, que atienden niños, que para muchos niños, o que para muchos adultos como nosotros, no es tan importante, o pasa un poco desapercibido, pero hoy que soy un hombre, que tengo familia, me doy cuenta que se cumple la palabra, ¿verdad? Que eso es sembrado en una edad que queda para siempre en el corazón del hombre. Yo era un niño de 10 años, quizás menos, y hoy que tengo mi familia, mis hijos, nunca pude olvidarme de esa mujer que me iba a buscar, que me llevaba a la escuelita,
después con los años nos reencontramos, nos congregamos juntos. Seguramente a ella le dio mucha felicidad ver que también yo soy fruto de un trabajo que ella hizo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Y de adolescente, ¿cómo fue tu adolescencia? Después que te Bueno, de alejaste adolescencia, yo me bautizo como a los 10, 11 años, me bautizo. Y después dejo de ir porque en la adolescencia uno entra en esa rebeldía y a querer explorar otras cosas. La música me atrapa desde que nací prácticamente. Mi padre biológico era músico. Eh, Viste que al principio te dije que yo perdí a mi padre cuando tenía 2 años más o menos. Pero yo no tenía memoria de él porque era muy chico. Entonces, todo lo que sabía de mi padre fue contado por mi madre. Porque mi madre me contaba que él cantaba de aquí para allá con su guitarra. Entonces, como que es un poco, eh, eso lo trae uno como de herencia, ¿verdad? Entonces, en mi adolescencia empiezo a descubrir que la música era algo fácil para mí, y era un muchacho joven, entonces un poco niño, y habían algunas personas interesadas en lo que yo hacía, yo cantaba, entonces me llevaron a una orquesta, me llevaron al carnaval, me venían a buscar a casa para que fuera a integrar algún grupo de música. Entonces empecé a experimentar la noche, ir a tocar a los bailes, salir en carnaval, esas cosas, que fue el periodo de tiempo entre los 13, 14 años, porque empecé en el carnaval infantil, porque al ser menor de edad tampoco podías salir a la noche, por ejemplo. Pero en aquel tiempo, por ejemplo, como hasta el día de hoy, el carnaval de las promesas existe. Es un carnaval infantil, después pasás a Burga Joven y después pasás al carnaval de adultos, por darte un ejemplo. Bueno, en aquel tiempo, con 11 años, menos quizás, yo ya iba al teatro de verano, a competir, estaba metido en el mundo de la música, y cuando no estaba metido me venían a buscar para integrar una banda o algo de eso. Entonces, empecé a incursionar en eso, que a medida que creces, pasa de tener un ambiente de niño a un ambiente de joven a un ambiente de adulto, con todo lo que implica eso, ¿no? Entonces, vos tenés mi que... adolescencia y mi juventud empezó a girar en torno a ese ambiente de música, de noche, y eso me alejó completamente de mi pensamiento de que Dios era real y que ya había intervenido en mi vida, en mi niñez. Me olvidé completamente de Dios, en el sentido de que me olvidé, en el sentido de seguir congregándome, de entender que era necesario para mi vida. No, lo tuve presente toda mi vida, pero la clásica es, cuando te aprieta el zapato uno se acuerda de Dios. Entonces, venía a mi memoria Dios en los momentos difíciles, pero después vivía mi vida y disfrutaba de mi adolescencia o de mi juventud como cualquier persona que tiene la fuerza, la juventud, la salud, la vitalidad, capaz que tiene la creatividad, el empuje, y vos hacés como cualquier joven, invertís tu tiempo en lo que te divierte. Y estamos hablando que en aquellos años la iglesia no tenía una propuesta para atrapar a la juventud. Hoy por hoy lo vivimos. Somos bastante carentes de propuestas o de estrategias para que la juventud se acerque a Jesús. No a la iglesia, porque Jesús no está solamente en la iglesia. Jesús es mucho más amplio y más importante. Jesús es el día a día, tu vida, tu casa, tus hijos, tu entorno, tu respirar. Amén. Entonces, integrar a Jesús a tu vida no es tan fácil como solamente ir a la iglesia. Y en aquellos tiempos, nosotros, de una manera u otra, la iglesia era la plataforma, el lugar donde uno aprende, donde vos tenés tu primer encuentro con Jesús y ahí te enseñan a relacionarte con Él, qué quiere de vos, porque vos también querés algo de Él, obviamente. Entonces, en aquella época, eso no estaba en mi mente. Era más fácil hacer lo que a uno le gusta.
Me gustaba cantar, andar, los escenarios, la noche, aquello, lo otro. Más o menos. Y en esa época, hoy estábamos hablando algo similar con mi esposa, porque en esa época, claro, la iglesia era más bien para una persona mayor y lleno de estructura, ¿no? Que no te permitían esto, y entonces hoy en día hay otra clase de estrategia para los jóvenes. Juego, hay una reunión didáctica, o sea, es totalmente distinto a lo que era antes, ¿no? Lo que éramos cuando arrancamos a la adolescencia. Hoy estábamos hablando absolutamente de eso con mi señora. Mirá, vos tenés canciones fuertes que hablan acerca de la droga, ¿verdad? ¿Esas canciones las escribiste vos mismo? Sí, sí, hay muchas canciones que canto en la banda que las escribí yo. Sí. Otras la han escrito músicos de la banda, pero por lo general lo que cantamos nosotros son canciones inéditas que escribimos, experiencias vividas o tratos de Dios que hemos visto con otras personas, porque a veces uno transmite algo que sabe que es real y que no precisamente lo ha vivido uno, pero sí lo ha visto en otros. Todos sabemos que Dios es un Dios sanador, entonces a veces cantamos esas cosas porque lo sabemos y lo vivimos, aunque precisamente capaz que Dios no nos sanó de una enfermedad terminal, Dios sí nos sanó de todas esas cosas que nosotros arrastramos cuando no estamos con Él. Después también he escrito sobre muchas cosas del diario vivir, sobre las madres solteras, sobre el aborto, que es un tema que en su momento se abordó con todo y en su momento escribí sobre eso. Hace poco escribí una canción que se llama Déjame, que habla sobre el hijo pródigo, pero la escribí porque yo me sentí pródigo muchas veces. Me sentí alejarme de Dios y volver y ver cómo Él siempre me da la oportunidad, me pone la ropa, me pone el anillo y hace una fiesta cada vez que me ve llegar. Y yo me alejo y malgasto mi riqueza, la virtud que Él me ha dado. Todos pasamos por ese hijo pródigo, todos pasamos por esa etapa de bajón y nos alejamos y malgastamos toda la energía que tenemos y volvemos hecho pedazo y Él nos vuelve a recibir. Entonces, por ejemplo, digo, escribí esa canción pensando en eso, pensando en cómo somos nosotros muchas veces desagradecidos, que vamos y volvemos, y no te hablo de pecado, porque después llega un momento que uno madura y se estabiliza en algunas cosas. Pero nuestro estado de ánimo también nos aleja de Dios, nuestros bajones, la vida diaria te aleja, porque uno lucha por sus hijos, por la familia, y descuida cosas tan importantes y tan vitales como la relación con Dios. No te estoy hablando del congregarse, no te estoy hablando de la iglesia, te estoy hablando de lo personal. De vos y Dios, ahí, cara a cara, solo, en una charla, sencilla pero genuina, sin mentiras, en una ida y vuelta con el Señor, diciéndole, Señor, mirá, acá estoy. Soy esto, no soy más que esto. Vos me conocés porque vos me formaste, como dice tu palabra, desde el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, o sea, vos sabés todo de mí. Entonces, acá estoy, mirá, con mis pobrezas, hecho pedazo, sabés que voy, tengo mi alto, mi bajo, hacé algo conmigo, te necesito. A eso me refiero, ¿entendés? Y Sí, en base a eso escribo mis canciones, en base a eso trato de transmitir con la banda a los pibes, a los chiquilines que les gusta nuestro género musical, a la iglesia donde voy, en base a eso trato de compartir con los hermanos, que somos personas que estamos permanentemente fallando, pero lo sobrenatural del tema es que Jesús está permanentemente dispuesto a restaurarnos, a esperarnos y a levantarnos. Entonces, como no soy un predicador, enfoqué la música para
para llevar ese mensaje, que siempre hay esperanza, que Dios no está tan alto y tan inalcanzable, que Él ya vino a la tierra, pero cuando Él se fue, dejó su espíritu también acá, o sea, Él vino a este plano para que tengamos la oportunidad y el acceso a hablar con Él. Pero ¿qué pasa? La iglesia o las doctrinas en todo este tiempo nos han enseñado que la santidad de Dios es tan inalcanzable que no tenemos lugar con Él. Y a través de la música a veces tratamos de decir cosas simples para que tengamos la oportunidad de darnos cuenta que Jesús está ahí. Así como yo charlo contigo hoy, así también puedo charlar con Jesús. Ida y vuelta. Amén. Pasa un poco por ahí lo que escribo, lo que canto, pasa un poco por las cosas que viví, y bueno, es un poco eso. ¿Has tenido en el tema de, bueno, de tu música, de tu género, has tenido discriminación dentro de lo que es el pueblo cristiano? ¿Has sentido alguna vez eso o te lo han hecho? Vos sabés que no, algún comentario alguna vez de alguna persona que no entendió, pero no porque digo, la música tropical es raro que no le guste a alguien, ¿verdad? Pero yo tengo un perfil bastante bajo, digo, el Chaura es la banda, y mucha gente me conoce como el Chaura, pero los que me conocen bien, digo, en mi iglesia, donde voy, siempre tuve las cosas claras de lo que significa Dios en mi vida, en mi familia. Entonces, creo que eso también dio fruto, que la gente sabe que no careteo, porque no me creo nada, porque no soy nada. Entonces, eso pasa a veces, que te discriminan o que tenés un poco de cosas cuando vos te crees un poco la mega estrella, ¿no? O la careteás. Yo pienso que uno tiene que ser sacerdote en la casa primero para poder ser sacerdote afuera. Entonces, tiene que tener ordenadita su casa. Y en ese sentido, es lo que Dios me ha confrontado siempre. Que cuando yo salgo a cantar lo que cante, o a tocar lo que toque, que sea el reflejo de lo que yo tengo en mi casa, ¿no? Con mi esposa, con mis 2 hijos, que yo los puedo ver a la cara a ellos y hablarle de Dios, ministrarlos, orar por ellos, con la misma libertad que lo puedo hacer afuera. Pero el día que no pueda hacerlo acá en mi casa, no lo voy a poder hacer afuera. Entonces, el respaldo viene de parte de Dios. Después, oposición siempre vamos a tener, porque a mí también hay cosas que no me gustan. Pero me parece algo normal. Es muy normal que todos nos guste determinada cosa y otra cosa no nos guste. Y estamos en nuestro derecho de opinar a veces. No creo que este tipo de medios sean buenos para debatir. Viste que a veces hay grandes debates sobre los hermanos, sobre la palabra. Creo que no, que ahí perdemos terreno nosotros, que debemos ser más sabios, que tenemos otros lugares para debatir. Cara a cara, tomando un mate, conversando. No estoy de acuerdo contigo, hermano, en esto. Me parece que lo que vos cantás no está bueno. Amén. Puede ser. Amén. Puede ser que mi estrategia no te guste, pero te pido disculpas, es lo que yo sé hacer. Entonces, bajo esa tolerancia hay lugar para todos. Gracias a Dios, siempre recibo las felicitaciones o el aguante de la gente o simplemente no recibo nada, pero digo, discriminación no, para nada. Para nada. Discriminación no, porque creo que estamos en una era que la discriminación por la música ya pasó. Quizás en otra época, cuando yo empezaba a ir a la iglesia, hacer pachanga en la iglesia estaba un poco más difícil. Pero hoy, con los géneros musicales que hay, creo que la música tropical pasó a ser los himnos de aquella época. Con eso te digo todo.
Fabián, y volviendo un poquito a la pregunta, un poquito más atrás, qué te hizo volver otra vez a los pasos de Cristo? Qué te hizo volver otra vez a los pasos de Dios? Qué te hizo cambiar tu forma de ser? Bueno, todos sabemos que si Dios no interviene en nuestra vida, difícilmente el hombre puede cambiar por sí solo. Partiendo de la base de que Dios ya tuvo un plan desde el día que nací, te puedo contar mi experiencia en el caminar. Seguramente ya estaba firmado mi nombre en los planes de Dios, por eso estoy acá hablando contigo. Porque todo eso, como vos, como todos nosotros, tenemos esa misericordia infinita, esa gracia inalcanzable, que Dios se le ha placido de que nosotros seamos parte de su familia. Pero el proceso, por ejemplo, bueno, después de tanto andar y cantar y hacer lo que me gustaba, siempre estaba el vacío, siempre estaba la ausencia, siempre volvía a mi casa y, y sentía como que algo siempre me estaba faltando. Pero yo también sabía, muy adentro mío, que Dios era real y que estaba observándome todo el tiempo. Muchas veces, por ejemplo, en esas noches que íbamos a tocar por ahí, en aquellos tiempos, no existía la pasta base, por ejemplo. En aquellos tiempos se utilizaba más tomar. El alcohol era como la droga del momento. Nosotros salíamos de noche a tocar, por ejemplo, eh, no sé, 3, 4, 5 lugares diferentes, boliches o tablados en la época de carnaval, y siempre había una botella para tomar. Entonces, para un joven de 16, 17, 18 años, siempre terminaba siendo yo como el Benjamín de la barra, ¿no? Entonces, me alcoholizaba, llegaba destrozado a casa, y eso empezó a tomar otra dimensión. Hubo una época que yo llegaba alcoholizado todos los fines de semana a mi casa, porque todos los fines de semana teníamos que salir a tocar, y cuando me aburría de andar en una orquesta o algo, dejaba, por ejemplo, un tiempo hasta que me venían a buscar de vuelta, pero no me cuidaba tampoco, me iba al baile con mis amigos, y decía lo mismo. Entonces, cuando pasás raya, llega un momento que la ficha te cae, porque vos decís, ¿qué estoy haciendo con mi juventud? No tengo nada. El cantar es un momento. La gente que ahora te aplaude, mañana te ve en la feria y no sabe ni quién sos. O capaz que en ese momento que vos cantaste, está ahí abajo y te aplaudió, vos saliste del baile alcoholizado, te caíste en la zanja y quedaste ahí tirado, y aquel que te bailó, no sé si podés seguirme, Sí, sí. aquel que te bailó, te vio tirado ahí, y no sabe ni qué sos vos y te dejó ahí. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué significa eso? Que no valés nada, que uno no vale nada, ¿no? Uno no tiene valor en sí mismo hasta que no llega algo exterior que te pone en el lugar que vos debés estar y te da el valor que vos verdaderamente tenés. Entonces, hasta que Dios no intervino en mi vida, yo no me di cuenta que valía tanto y que podía ser un instrumento para otros. Hasta que Dios no intervino en mi vida y me aclaró la mente, yo no me di cuenta que tenía una identidad, que mi vida era mucho más valiosa de lo que yo pensaba o de lo que yo creía. Y así muchas veces piensan los jóvenes y entran en esas crisis, porque hacen de todo para divertirse y para gastar su tiempo, pero mañana están drogados, tirados en una esquina y nadie les da corte. Y se sienten morir, se sienten que no valen nada, se terminan suicidando. Es que ninguno de nosotros, ¿Qué- ni vos ni yo, ¿Y qué, estamos capacitados como para inundar el corazón del otro. Eso le qué- corresponde al que te creó. y sí, qué tremendo lo que dijiste, ¿no? Porque cuando estamos en el mundo es eso, es la falta de identidad que nos hace ir por cualquier lado. Todos buscamos pertenecer a algo.
La Biblia dice que el hombre fue creado y en su momento Dios se da cuenta que no encontró nada para él. Y Dios planea un diseño específico y ¿qué hace? Le hace compañía. El hombre no fue creado para estar solo. La palabra dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Vos imaginate que tenés un corazón eterno en un cuerpo que no es eterno. Tenés un espíritu y un alma que anhela la eternidad, pero tu cuerpo se termina, tiene fecha de caducidad. Entonces, ¿qué pasa? Esa ficha no te cae de un día para el otro. Y como joven yo también buscaba eso, pertenecer a un grupo, tener fama, o no, pasarla bien en el momento, pero después, como me pasó a mí, amanecer sentado en la cuneta de tu casa, alcoholizado, todo embarrado, y que nadie te levante, te das cuenta que no sos tan importante, que la única que sale corriendo al portón para entrarte es tu mamá. ¿Me entendés? Entonces, cuando experimentás esas cosas, te das cuenta que solo una madre o solo un padre entiende el valor que uno tiene. En mi caso, como no tenía padre, la que estaba ahí pendiente era mi madre. Entonces yo empecé con una necesidad de identidad, un vacío, empecé a pensar un poco en mi padre, qué hubiera sido de mí si hubiera estado mi padre, si me hubiera llevado a jugar al fútbol, esas cosas normales. Y gastaba mi tiempo y mi energía, y gastaba quizá el talento o el don que Dios nos ha dado, lo gastaba en otra cosa. Por plata, por fama, por lo que sea, por entretenimiento. Porque tampoco uno se hace rico con estas cosas, ¿no? Simplemente estaba perdiendo el tiempo, perdiendo mi juventud, y dando lugar a que una cosa desencadenara otra, ¿verdad? Pero es aquí el propósito de Dios, que siempre estuvo ahí, pendiente. Que Él soltó la piola, pero que Él aflojó la piola, pero no la soltó. Entonces, por allá por, más o menos yo tenía unos 18 años, también iba y venía siempre la música, esto, lo otro, pero ya estaba harto, estaba cansado. Hubo una época que me cargué una guitarra al hombro y me iba a un boliche, que eran solo veteranos. Y ahí cantaba. ¿Y qué hacían los veteranos? Como yo era un pibe de 18 años, me pagaban copas para que yo cantara. Y yo me pasaba y le cantaba una, le cantaba dos, le cantaba tres, tomaba gratis toda la noche. Llegó un momento que yo llegaba a casa y pensaba, digo, ¿qué estoy haciendo? Y entraba al boliche y ya tenían una mesa para mí, y ya me daban la guitarra, y bueno, cantate esta y cantate aquella. ¿No? Una cosa rara. Pero bueno, pero eso también siguió acumulando vacío, más vacío, más vacío. Y llega un momento, acá en mi barrio, que sonaba por aquellos tiempos, se usaba aquellas famosas campañas evangelísticas, ¿te acordás? Que hoy no se usan más. Que yo también digo, entiendo que hay cosas que han pasado de moda y que no dan fruto. Pero también entiendo que hay cosas que fueron muy buenas y que Dios en su momento las usó. Amén. Y que sí debemos de renovar nuestro entendimiento y hacer cosas creativas y nuevas, usar la tecnología como ahora estás haciendo vos. Pero en aquel momento que no había, eso era una red donde se pescaba mucha gente. Y uno de esos fui yo. Entonces había una campaña acá en el barrio, y yo pasaba por la calle y escuchaba cómo cantaban los hermanos.
cómo cantaban las alabanzas y había un predicador. Y en aquella época era difícil, porque los predicadores salían afuera y reprendían al diablo, a todo. Era una cosa rara, no era tan fácil. No era una liturgia moderna, una enseñanza, algo para la familia y el hogar. Una charla psicológica que se puede dar hoy en una esquina, hablarle de Jesús a la gente con otro entendimiento, ¿verdad? No, antes te hablaban en clave de cristiano, con lenguaje de cristiano, alabanza de cristiano y algunas lenguas también te metían. Entonces vos no sabías que estaban hablando a veces. Pero ¿qué pasa? Yo experimenté algo bastante sobrenatural, ¿no? Si bien no entendían todo lo que hablaban en la campaña, había una voz bien profunda que sí me llamaba. Y esa voz era bien clara. Esa voz era clara en mi vida, clara, bien clara, me llamaba y me llamaba y me llamaba, pero me llamaba, como dice la palabra, con lazos de amor. Era un llamado dulce, que primero te toca la mente y el corazón, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo te llama Dios? Cosas simples, te vienen los recuerdos, sentís como no sé si decirlo, pero me gustaría hacer que se me entienda lo que digo. Uno siente hasta como una nostalgia, como una tristeza que no es tristeza, ¿verdad? Sí, Uno ¿verdad? siente como que, como que uno lo necesita a Dios y no sabe dónde está. Entonces Dios ahí empieza a escarbar en mi vida, ¿no? Y yo escuchaba los altoparlantes y cantaban alabanza y gloria a Dios y algunas palabras en lengua y una cosa rara, y el predicador reprendía, pero hasta las gallinas que andaban ahí en el barco. Pero detrás de todo eso, el espíritu fiel igual me llamaba. Y cuando quise acordar, pasó la campaña, yo seguí mi vida y esa voz quedó sembrada. Y yo ya iba a mi casa y me iba a la cantina a tocar la guitarra, pero cuando iba a mi casa sentía esa voz. Sentía la voz de Dios que me decía, vos sos mío, vaya donde vaya, sos mío, vos sos mío. Seguí, Wow. hacé lo que quieras, pero sos mío. Yo te amo, esas cosas cosas que también me quedaron de la escuelita bíblica cuando era niño. Pequeñas cosas que Perla, la mujer que hoy te mencioné, que era la maestra, era nuestra maestra, que nos llevaba, nos traía, nos enseñaba. Pequeños versículos de amor sobre cosas que Jesús hacía con las personas. Por eso es tan importante que las personas entiendan que Jesús es amoroso y es paciente. Y que nadie más que Jesús sabe esperar nuestros tiempos. Nosotros tenemos la tendencia de querer santificar a la gente para que venga a los pies de Cristo. Tenemos la tendencia o la mala costumbre de querer que la gente empiece a hablar en lengua rápido, por decirte algo, por ponerlo como ejemplo. Primero queremos que tenga un doctorado en los evangelios, cuando Jesús no los necesita así, los necesita rotos, descompuestos, heridos, abandonados, sucios, no solamente físicamente, sino mugre moral. Entonces, así estaba yo, roto, herido, sucio, y escuchaba esa voz que me decía, me encantás así, para usártelo literal. Entonces, qué difícil es hoy decirle, ¿no?, a la gente, a Jesús le encantan los rotos, los sucios, porque Él le zurce las vestiduras, le pone nuevas, Él te baña, Él te sana. Entonces, eso fue lo que hizo Dios conmigo, me llamó. Cuando quise acordar, pasaron las semanas y me dicen dónde queda la iglesia, de los que hacían la campaña, que era ahí en el barrio. ¿Y qué pasa? En la iglesia también iba
a la iglesia también iba un amigo del barrio, que nosotros tomábamos vino en la esquina. Y yo lo vi que él iba, y que él ya no quería tomar vino con nosotros en la esquina, y que ya no estaba tirado en la cuneta, y que ya estaba bien vestido, y que ya estaba con una sonrisa, y que me veía más contento que antes. Entonces Dios seguía ahí tratando conmigo. Y un día me lo cruzo y le digo, y me dice, dale vos, Fabián, pegate una vuelta por la iglesia. Y bueno, y un día Dios como que termina de empujarme y voy, y me paro en el fondo, y desde ese día que ya van, bueno, entré a los 19 años, van más de 25 años. Desde ese día que entré hasta el día de hoy que estoy hablando contigo, no pude separarme más de Jesús. Te digo no pude porque seguramente todos lo intentamos siempre, ¿verdad? Metemos tanto la pata que parece que somos una máquina, queremos separarnos todo el tiempo de Jesús. Pero gracias a Dios, Él te agarra, ¿viste? Y no te suelta, no te suelta. Y vos sabés que me pasó eso. Ese día entré a la iglesia y me quedé en el fondo. Y me acuerdo que me quedé parado en el fondo y habían poquitos hermanos, todos allá adelante, orando. Y yo sentí como que unos brazos me abrazaron, ¿viste? Me abrazaron bien fuerte y empecé a llorar. Entonces me asusté y abrí los ojos a ver quién había venido a abrazarme. Y resulta que no había venido nadie. Y me dio un poco de miedo y miraba para todos lados a ver si alguno de esos hermanos se había movido a abrazarme y después se fue al banco, pero yo sentía literal que me abrazaban. Y abría los ojos de vuelta y no había nadie. Y cada vez que los cerraba, los brazos esos me rodeaban. Y esa noche me acuerdo que fui a la reunión, lloré toda la reunión, lloré en el fondo, nadie se me acercó, solamente el pastor para preguntarme quién era, de dónde era y si me sentía bien. Y yo medio asustado, como que le dije, sí, estoy bien, muchas gracias, no se preocupe, me voy y me fui. Pero me acuerdo que esa noche dormí como hacía capaz que 20 años no dormía. Pero mirá, hasta el día de hoy, después de cristiano y todo eso, no he tenido noches como esa de dormir con tanta paz. Una cosa increíble lo que me pasó. Pero bueno, está, cuando uno se encuentra con Jesús, hay una paz que inunda, ¿viste? Entonces, eso fue lo que me pasó. A la siguiente reunión, empiezo a ir, porque ya eso que me había pasado era sobrenatural. Entonces, ahí empieza mi proceso más como cristiano, me involucro con la iglesia y empiezan a enseñarme. Pero, para que tengas una idea, más o menos fue eso. ¿Cómo salgo de mi adolescencia y entro en la iglesia? Fue eso, un llamado, fue la misericordia de Dios, digo. No fue una persona que vino y me dijo, vení, aceptá a Jesús en tu corazón. Fue un trato que ya se había sembrado hacía muchos años atrás. Amén. ¿Y te costó sanar la falta de tu papá, lo que acarreabas? ¿Te costó sanar o fue algo rápido el proceso? Y mirá, capaz que me costó unos años, porque yo empecé a ir a la iglesia y enseguida me involucré en la música, obviamente. Y cuando el pastor fue muy vivo, porque cuando él se dio cuenta que yo era músico, muy inteligentemente me empezó a involucrar en la música, me invitaba a cantar especiales, yo no sabía ni las alabanzas, no sabía ni una letra. Igual yo iba y le cantaba una cumbiancha y le ponía letra cristiana. Pero mirá, por eso hablo de las estrategias. Yo iba al baile, yo todavía iba al baile. Un día voy a una reunión de jóvenes, un sábado, y le digo al pastor, yo vengo a la reunión de jóvenes, pero a las 10 de la noche me tengo que ir porque me dejan entrar gratis a mí al baile. Como voy todos los fines de semana, soy conocido, hablo con el portero, y hasta eso, yo era medio vitalicio en el baile, imagínate. Cuando no iba con alguna orquesta a tocar, iba a bailar.
Entonces, ¿qué pasa? Me dice el pastor, no te hagas problema, anda al baile todo lo que quieras, pero vení un ratito a la reunión de jóvenes a estar con nosotros. Entonces yo empecé a ir un ratito y venía la palabra, ¿no? La palabra, viste cómo es, corta. Entonces ya iba al baile, pero ya la palabra me quedaba acá, ¿viste? Y hablaba de los vicios, y hablaba de las cosas que el diablo está disfrazado para las... Entonces digo, nah, y me iba igual. Yo le hacía seña al pastor, pastor, y el pastor me hacía, no, tranquilo, ¿viste? O sea, él La oraba por tenía mí, nada clara. más. Andá tranquilo, andá. El domingo, en el culto general, me preguntaba, ¿y cómo estuvo el baile? Ah, y yo a veces, estuvo bueno. Obviamente, el pastor no me preguntaba, ¿y te ganaste alguna minita? No me iba a preguntar eso. Pero estoy seguro que le faltaba preguntarme eso. Mirá, mirá, Ahora, digo, cómo... qué lindo lo que estás contando, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A veces nosotros lo podemos con prohibir cosas cuando es un proceso que lo va a hacer Dios en la vida de cada uno. Entonces es un trato íntimo que va a tener la persona con Dios. A veces nosotros alejamos vivo a las personas de la iglesia y nosotros no somos Dios, no vamos a cambiar a nadie. Es un proceso. Seguro. Si nosotros no podemos cambiar a nuestros hijos, que Dios nos dio hijos, los criamos desde que nacen. Pero cuando ellos son adultos toman sus decisiones. ¿Cómo queremos cambiar a un extraño? No entendimos eso. Pero ojo, no lo digo porque siempre lo supe, lo digo porque lo aprendí después. Yo también entré en esa enseñanza, yo también quería cambiar gente. Yo fui líder de alabanza con mi esposa muchos años y nosotros éramos estrictos y queríamos cambiar a las personas y queríamos que fueran así como nosotros o queríamos que fuéramos como mejores que nosotros. Y a veces nosotros no cumplíamos los requisitos. Pero es parte del crecimiento y es parte de cómo se nos enseñó. Hasta que, bueno, en el proceso uno va aprendiendo. Pero, ¿qué pasa? Él me preguntaba, bueno, ¿y cómo te fue en el baile? Bien, estuvo lindo. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y el sábado que viene vas? Sí, sí, pero vengo a la reunión de jóvenes. Dale, dale, buenísimo. Y paulatinamente empecé quedándome un rato más en la reunión de jóvenes, porque hacían reunión de jóvenes y se quedaban los jóvenes a tomar mate, a charlar. Entonces yo ya llegó un momento que no quería irme de la reunión de jóvenes, porque me gustaba más. Y él venía y me decía, che, mirá que son las 10, ¿no te vas para el baile? No, hoy me voy a quedar con los gurises porque vamos a hacer unas hamburguesas. Buenísimo, entonces. Pero Dios ya tratando conmigo, ¿no? Ya lo último iba al baile y se armaba lío, la pasaba mal. Entonces, había una lucha. Y cuando él me preguntaba el otro día, ¿y cómo te fue en el baile? Ah, fue horrible, pastor, casi me matan a palo. Bueno, está, tranquilo, igual. Dios está contigo. No me decía, viste, te dije que era del diablo eso. Él me decía, tranquilo, no te va a pasar nada. Dios está contigo. Y vos Tremendo. sabés que, pero está, Dios trató conmigo y en poco tiempo no fui más. Y ya después cuando él se dio cuenta que Dios trató conmigo, se reía, se reía. Me decía, ahí no vas al baile, ¿no? Ja, 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 me decía, pero claro, la ficha me había caído. Entonces, volviendo al tema de mi proceso ya en la iglesia y de la sanidad, que era lo que vos me preguntaste. En ese proceso también empiezo a cantar especiales en la iglesia, y pasaba y cantaba una, cantaba otra, pero después me quise involucrar en el grupo de alabanza. Ya quería dar un paso más. Y si bien no somos religiosos, entendemos que para servir en un lugar como la alabanza, hay algunas cosas que por salud de uno mismo, uno tiene que alinearse. Que para ministrar las cosas de Dios sí se requieren algunas cosas, porque si no se va a entender de que este Jesús que ama a los rotos
vamos arriba, todo es válido. Entonces digo, hay cosas que yo tuve que pasar el proceso normal, por mi propio bien, que es lo que se nos enseña. Muchas veces uno quiere meterse en una guerra espiritual cuando es tan nuevito que no entiende que eso le va a perjudicar. El ministrar la alabanza en una iglesia, ¿no? Que la gente va con sus necesidades. Porque el que ministra es un simple servidor que está rogando de que Dios pueda hacer algo a la gente que llega y necesita. Pero las guerras espirituales son reales. Y el enemigo que tenemos, como dice la palabra, no debemos de desconocerlo. Y sabemos que cuando nosotros nos metemos en un río de eso, seguramente nos vamos a tener que mojar. Y que las aguas a veces se ponen turbulentas y si no sabes nadar te puedes ahogar también. Entonces, yo quería ya subir al altar y tocar, porque tenía las condiciones, porque sabía cantar, o porque por conocimiento humano, cuando ahí se precisa otro conocimiento, el pulir de Dios, el espiritual, el proceso de crecimiento, de entender lo que uno está haciendo, que eso ya no era un escenario más, que eso es todo lo contrario. La gente que está ahí abajo no es el público, la gente que está ahí abajo son las almas que Jesús dio la vida por ellos. Entonces, vos vas a atender a esa gente, ¿no? Que le costó la sangre a Jesús, no es tan fácil. Ojo cómo la atendés. Querés ser un servidor, pero cuidado, vos estás manejando o trabajando con las personas que Cristo derramó la vida por ellos. Entonces, yo tenía que entender esas cosas. Y claro, iba canchereando, porque yo sabía esto, sabía lo otro, y los pibes que estaban en el altar no sabían tanto algunos. Entonces el pastor, para no matar mi ánimo pronto, ese primer amor que uno quiere, me dijo, bueno, no hay problema si vos querés estar en la alabanza, si nosotros me daban para cantar especiales, yo iba y cantaba, a la gente le encantaba, ¿viste? Porque vos viste cómo es el ambiente de la iglesia, los hermanos, qué lindo, Dios te bendiga, hermano, y seguía adelante, y qué divino, y esas cosas, ¿no? Bien, yo más me inflaba, tenía 19 años, pero el pastor me dijo, bueno, vos querés participar de la alabanza, está bien. Dice, por ahora tengo este instrumento para vos. Y me dio un bongó. No sé si saben lo que es un bongó. Un bongó, ¿viste lo que son los bongó? Los bongos son unos tamborcitos chiquitos, que son para tocar salsa. Sí, ya sé. Son dos Sí, tamborcitos chiquitos. Vos imaginate un grupo amplificado arriba de una plataforma y yo sentado en el primer banco abajo con unos bongos. Era algo totalmente ridículo. La primera guitarra eléctrica que prendían la guitarra eléctrica, hacían un acorde y ya tapaba todo. Bueno, yo me iba de la reunión con la mano hinchada de tocar eso, y el pastor de arriba me miraba y me hacía, vamos arriba, vamos que suena eso. Una ridiculez total. No solo eso, que a la tercera reunión se me rompe el bongó porque le daba tanto palo. ¿Y qué hace el pastor? Para que no me quedara fuera del grupo de alabanza, era psicológico nada más, porque yo no estaba arriba del altar con el grupo de alabanza, estaba abajo. Era un hermano más, un loquito con un bongó. Entonces era una vergüenza. Por lo menos los otros hermanos eran el pueblo que alababa a Dios. Yo era un loquito sentado tocando el tambor, ahí parecía un desquiciado, imagínate. Y todo el grupo de alabanza arriba. Cuando se me rompe el bongó, ¿qué hace? Me da una campana de mano, ¿viste? Las campanas de salsa, esa. Imagínate adoración con una campana de mano. No tiene nada que ver. Entonces yo estaba ahí, claro, los hermanos me miraban así, diciendo, este loco hace un ruido con esa campana. Pastor, sáquelo de acá. Y así tuve meses y meses. ¿Qué proceso? Sentadito, pero ¿qué pasa? Me lo gané porque yo iba a todas las reuniones y tocaba el bongó. Sabía que estaba haciendo el ridículo, pero igual lo hacía. Y tocaba la campana de mano.
abajo, siempre sentado abajo mirando a los chiquilines de frente. Y los chiquilines, que dentro de los de la alabanza estaba la que hoy es mi esposa también, ¿no? Cantaba en el grupo de alabanza. Y los chiquilines estaban todos ahí, amplificados, cantando, batería, cosas, y yo sentado en el primer banco con una lata en la mano, una cosa, una vergüenza. Pero bueno, pasó el tiempo, y yo seguía cantando especiales, y seguía, hasta que se ve que vieron que pasé el proceso, que entendí. Aparte fue lindo porque yo hay cosas que las aprendí, porque yo venía de otro mundo, de andar cantando por ahí, de que la gente te hace sentir especial a veces, o a la gente. No te olvides que yo iba a la cantina a tocar y cantaba para todos los veteranos, y me pagaban el trago, y te adulan, te pasan la mano. Vos, pibe, tomá, te pago un trago, cantate otra. Vos, ¿entendés? O como te decía, vas a tocar a un lugar, a un tablado, al baile, la gente te adula, y vos creés que sos algo, que después te das cuenta que no sos nada. Entonces el proceso fue a la inversa. Hice bastante el ridículo en la casa de Dios, y lo aprendí. Lo aprendí que para Dios no hay estrellas, ni mejores cantantes, ni peores cantantes, ni mejor músico, ni peor músico. Que todos valemos lo mismo, que el primero es igual al último y el último es igual al primero. Que Dios no necesita mi talento para hacer las cosas, Él las hace con el que Él quiere. Hasta que descubrí eso. Y ahí, cuando descubrí eso y me di cuenta de la enseñanza, ahí Dios me permitió subir al altar. Y no solo eso, cuando puedo subir al altar y empiezo a ser parte del grupo de alabanza, al año me convierto en el líder del grupo de alabanza. Y fue rápido y paulatino el crecimiento. Pero primero tuve que pasar eso y entenderlo. Dios no te hace pasar procesos solamente para... Dios no es el plan de Dios humillarte. El plan de Dios es que vos entiendas de que sos mucho más importante de lo que vos te podés creer, pero en su lugar justo y específico. Por eso la palabra dice que ninguno tenga de sí el mayor concepto del que debe de tener, sino más bien considere al prójimo mayor que uno. Cuando yo entendí que mis hermanos eran más valiosos, que las almas eran más valiosas, que no era mi voz, ni mi talento, ni lo que yo podía aportar en la iglesia, lo que se necesitaba, sino lo que Dios quería hacer a través de mí, cuando yo entendí eso, Dios me dio acceso a seguir. Wow, cuánta verdad, y aquellos que, bueno, que nos están escuchando, que están dentro de lo que es la alabanza, qué lindo consejo que le estás dando, y bueno, qué lindo testimonio también, ¿no? Fabián, ¿has sido disciplinado en esa área, cuando estabas en esa área, varias veces? ¿Eras, veo, rebelde? ¿Cómo eras? Mirá, para serte sincero, los hermanos que me conocen, que me conocieron en esa época, nunca me disciplinaron. No, nosotros fuimos de una iglesia bastante chapada a la antigua, ¿viste? Las hermanas de pollera, pelo largo. Pero ¿qué pasa? Yo pienso que hoy es diferente la juventud, la propuesta, es diferente lo que se le presenta al joven a nivel de ofertas. Entonces, es más difícil para el joven. Solamente las redes sociales nomás ya te agarran a un joven y te lo absorben. Nosotros no teníamos celular en esa época. Entonces cuando yo entré en la iglesia no tenía casi tiempo, porque era un apasionado por la música, estaba todo el tiempo en la alabanza, estaba todo el tiempo en la iglesia, porque inclusive en el fondo de la iglesia había un ranchito, y con los jóvenes nos quedábamos ahí, pasábamos la noche, orábamos, hacíamos comida juntos. Entonces, mis primeros años en la iglesia fueron preciosos. Éramos pibes solteros, entonces estábamos todo el tiempo ahí. Y el pastor, nunca me disciplinó, porque yo tampoco di motivos, ¿viste? Dios me agarró fuerte en esa área.
crecí rápido, entendí, y lo que no entendía no me metía. Pero sí vi muchos hermanos que eran disciplinados, pero por cosas graves, por cosas que saltaban a la vista. Pero si no, digo, yo nunca tuve ese problema en ningún lado que me congregué desde que me disciplinaron, con ningún pastor que trabajé, nunca tuve ese problema, siempre me di mi lugar. Yo entiendo el pastorado, el llamado que tiene y lo que representa en la iglesia. Y yo, por ejemplo, como ministro de alabanza o como líder de alabanza o como un hermano más, me ubico en el lugar que estoy. Entonces, nunca tengo ese tipo de conflictos, porque cada uno debe de saber el lugar que ocupa. Obviamente, que si a uno, si yo te falto el respeto, por más que sea tu pastor, te falto el respeto. Entonces digo, es injusto que yo te discipline porque vos te defiendas, porque te falta el respeto. No sé si me explico. Entonces eso nunca me pasó con mi pastor, ni con otros pastores que conozco. Siempre fueron gente muy ubicada. Pero claro, conozco miles de casos. Cuando yo fui líder de alabanza, nunca tuve que disciplinar a nadie, pero sí tuve que bajarlos. Y me tocó esa parte dura y rígida también. Y me dolió y lo entendí, pero a veces hay viveza también, como en todas las cosas. A veces hay cosas que el enemigo también quiere pulsar y nos usa a nosotros, los seres humanos. Somos todos propensos a ser de piedra para alguien. Entonces, cuando lideré con mi esposa, nos vimos en la obligación muchas veces de decirle a algún hermano, mirá, hoy dejá, no toques porque no te estás alineando a lo que te pedimos. Pero está, más que eso nunca me pasó. Tremendo, ¿no? Bueno, ¿y qué le aconsejarías a esos que hoy en día están liderando la alabanza y bueno, y tal vez no se animan a bajar o a disciplinar a una persona? Y hoy lo que pasa es que yo pienso que he evolucionado con los años y siempre, antes de eso, yo pienso que el líder, pero esta es mi opinión, no puedo aconsejar a nadie, porque estoy aprendiendo todo el tiempo. Entonces, si bien trabajé en la alabanza muchísimos años, si hay algo que aprendí es que uno tiene que tener roce con los hermanos que trabaja. De una manera u otra tenés que llegar a ellos, tratar de ver qué les Para duele, qué no poder, les duele, para poder llegar a una decisión de esas, como vos decís, de tomar decisiones. Porque digo, lo que es una lucha para mí, intensa, dura y fuerte, capaz que para vos es una pavada. Entonces, vos sos mi líder y yo te transmito mi lucha, y vos decís, no, Fabián, ponete a orar, hermano, es una pavada. Pero capaz que a mí es durísimo, me cuesta. Entonces, yo consideré con los años que si Jesús ha tenido paciencia con mis altibajos y toda la enseñanza de Jesús siempre está en eso. El amor al prójimo, esperar los tiempos de todos, sin detener la obra, obviamente, ¿no? Porque pasa por ahí, digo. Yo pienso que no hay mejor liderazgo que el que se puede dar con el ejemplo, que te vean a vos, que vos empujás, que vos hinchás. Que si nadie quiere, vos querés. Entonces cuando vos le decís, y ellos ven que vos estás, sí, yo, mirá, hermano, te pido que te congregues porque te necesitamos acá. No sé, sos guitarrista, vos, hermano, fulano, mirá, no venís a las reuniones, vos tocas en el grupo de alabanza. Pero ¿qué pasa si yo tampoco voy a las reuniones? Entonces, el ejemplo creo que es el mejor maestro. El que vos podés dar es tu ejemplo. Y te van a seguir por eso, o vas a ser un buen líder en función de del fruto que vos tengas. No pasa por el conocimiento ni por mucha palabra que sepas. Pasa como te ven hinchar, como te ven como sos responsable. Y también, bueno, la oración, ¿no? Que es lo vital. Tu intimidad en tu casa. Hay cosas que
que son humanas, errores humanos, y que todos estamos propensos a hacerlas, pero hay cosas que las destraba solamente Dios. Las personas somos muy complejas, porque yo puedo tener en un grupo a tantos miembros y yo ser el líder y manejarlo, pero yo no me puedo olvidar de que yo también fui oveja y me iba al baile todos los fines de semana y el pastor tuvo la paciencia para esperar mis tiempos. Y él, con mucha sabiduría, esperó que yo pudiera evolucionar. Y yo me iba de la iglesia y me iba derecho al pecado, a fumar, a tomar. Pero él a la siguiente reunión me esperaba con las mismas ganas, con el mismo amor, con la misma energía. Entonces, el liderazgo es un poco eso, en otro nivel. Unos son un poco más lentos que otros. No te estoy diciendo que un integrante crecido de un grupo de alabanza salga a la iglesia y se vaya al baile a tomar, a drogarse. No te estoy diciendo eso. Te lo estoy transportando a otro nivel. Entonces, el ejemplo te viene a tu memoria y Jesús te dice, si yo tuve paciencia contigo, tenés paciencia con el hermanito. Porque yo puedo estar tratando con él en esta área y realmente está dolido, está herido. Y a veces hay gente arriba del altar que no la pusiste vos, que sos el líder. La puso el pastor o la puso otra persona y capaz que no era el tiempo. Pero ahora está ahí arriba y hay que trabajar con eso. Y eso trae conflictos también. Todo lo que toca el hombre lo contamina. Y nosotros somos hombres que trabajamos con hombres. Entonces, tenemos que tenernos paciencia y saber que el único que puede pulir, el único que puede sacar un fruto bueno de nosotros, es el trabajo del Espíritu Santo a través del tiempo, a través de la palabra, a través de la búsqueda, y eso no es de un día para el otro. Tremendo. Y Fabián, ¿cómo arrancó lo que es? Sabemos que bueno que la música te siguió de pequeño, es algo bueno que lo tenés ya incorporado, pero ¿cómo arrancó lo que es el Chaura, el ministerio del Chaura? Tu llamado a hacer la banda. Sí, el Chaura arrancó más o menos hace como 10 años en la iglesia del Cerro, acá donde yo me congregaba. Yo me congrego ahora también. Pero en realidad, Dios ya me había hablado de que yo iba a armar un grupo para poder salir a evangelizar. Y que lo iba a armar con gente de la iglesia. Lo más lindo que en ese tiempo, la gente de la iglesia eran todos chiquilines. Y ninguno sabía nada de música. Muy poco. Entonces, esa promesa quedó ahí. Quedó. Dios vino, me dio esa promesa y quedó ahí. Nada más. Como muchas cosas que Dios te ha dicho, pero no pasa nada, ¿verdad? Después con los años se cumple y decía, bueno, estaba la promesa, porque hasta uno se olvida de las cosas que Dios promete porque quedan estáticas ahí. Por muchas cosas quedan estáticas, porque uno no las sabe llevar a cabo, porque uno no sabe ir buscando ese lugar para que se cumplan, uno no trabaja en pos de eso. Simplemente quiere y espera que llegue, pero no es tan así. Dios te promete algo, uno tiene que salir a buscarlo. Porque la garantía ya está. El sí de Dios ya está. Pero si no te movés, no funciona solo. Entonces, había una fiesta de niños que hacía la iglesia, y los chiquilines, que algunos eran de la alabanza, te estoy hablando de un promedio de 16, 17, 18 años, algunos 15, otros menos, otros 10, se vistieron de payaso. Y teníamos una batería, teníamos una Roland, una batería electrónica, un teclado, y los chiquilines se ponen a hacer cumbia ahí, ¿viste? Se ponen a hacer cumbia. Y en aquella época, hace unos 10 años atrás, estaban muy de moda las bandas seculares como el Tecla, el Reja, bueno, no sé, todos nombres así, ¿viste? Viste que ahora las bandas son Los Pleneros, ahora las bandas, Los Picantes, bueno, antes era el nombre de una persona, era la banda. Y los chiquilines no tuvieron la mejor o la peor idea que decirle a uno de los niños que se le acerca ahí, che, ¿y ustedes cómo se llaman? Y uno agarró y le dijo, nosotros somos el Chaura. Lo inventaron ahí en el momento. No fue un nombre
bíblico, ni nada que Dios nos dijo, ni nada. Lo inventaron ellos. Pero ahí la banda no existía. Ellos lo inventaron y después me proponen a mí, como yo era el líder de alabanza de ellos, de armar algo. Me dice, Fabián, vamos a armar algo. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Ahí me acordé, ¿no? De la promesa de Dios que íbamos a armar algo con muchachos de la iglesia, pero claro, eran niños, venían de familias cristianas, sabían tocar 2 o 3 alabanzas. ¿Cómo armo yo una orquesta? Porque la parte técnica, la música sigue siendo música. No es música secular y música cristiana. La música es música. Entonces, si vos no sabes tocar adentro de la iglesia ni afuera de la iglesia. ¿Se entiende? Entonces digo, ¿cómo yo armo una banda cristiana, pero que suene bien, que guste, que llegue en el ambiente que nosotros vivimos? En pleno cerro, Paso de la Arena, zona oeste, que acá se curte plena, cumbia. Acá no le entraba con el rock and roll a los pibes. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a escribir canciones y a armar las melodías y a ensayar con ellos. Junté 4 o 5 de esos gurises y empecé a ensayar. Y empezamos a ensayar, y armamos en la iglesia un toque, una reunión de jóvenes donde el Chaura tocaba por primera vez. Y cantamos esa canción como 4 veces. Un desastre. Claro, un desastre. Pedían otra y cantábamos la misma canción. Era una vergüenza. Entonces, ahí nace el Chaura. Y después yo intenté cambiarle el nombre, porque el nombre era también una vergüenza, un invento. Cada vez que pasaba el tiempo iba a lugares a tocar y hermano, ¿cómo nació el nombre del Chaura? ¿Yo qué le iba a decir? No, el Señor me mostró en un sueño. Y una piola colgando, un trompo, una chaura, viste que la chaura es la piola del trompo. No, una mentira total. Entonces, nada, no lo pude cambiar, porque después empezaron el tema de las redes sociales, el Facebook y todo eso, y se hizo toda una bola de nieve, y la gente nos llamaba, nos pedía los temas por la radio, que fuéramos a tocar a la iglesia, y el Chaura, el Chaura, el Chaura. Que eso después se transformó un poco en que me decían a mí el Chaura, porque como era el Chaura, no eran los Chaura, me sacaron mi nombre y en todo lado que iba, hola Chaura, ¿qué haces Chaura? También era un desastre porque ni siquiera un buen sobrenombre. Pero no se lo cambié, quedó así y así quedó. Y lo importante era lo que queríamos decir más allá de cómo se llamara la banda. Del contenido, ¿verdad? Exacto. Fabián, ahora bueno, para finalizar, ¿no? Así bueno, no te molestamos más. La verdad, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Bueno, me gustaría saber, bueno, dónde te estás congregando, si podés pasar la dirección para aquellos, bueno, que quieran llegar ahí donde es la iglesia donde vos estás yendo. Sí, yo me congrego acá en el Cerro, la iglesia menonita del Cerro. La banda es interdenominacional, ¿verdad? Nosotros ensayamos en la iglesia carismática de Colón, del pastor Alejandro Márquez. Creo que ya lo había hablado contigo eso. Y tengo músicos que son de allá, de la iglesia de Colón, y yo me congrego acá en el Cerro, en la iglesia menonita del Cerro, que queda en Bulgaria, a 2 cuadras del Camino Civil, Bulgaria 43. Lo que pasa es que le voy a errar al número seguramente, no lo tengo bien claro, pero está cerca del Polvorín, ahí en las cadenas. Amén. Fabián, bueno, no sé si querés, bueno, agregar algo más, decir algo más, y nos gustaría que, bueno, que nos puedas también cerrar con una oración, si te animás. Bueno, sí, no, gracias a ustedes primero por la invitación. No, ¿qué más puedo agregar? Digo, yo pienso que
que lo bueno que la gente debe saber, que Jesús está a nuestro alcance, que no es tan lejano, que es mucho más cercano de lo que se pintan aún en las propias iglesias. Y yo me congrego, voy a una iglesia, sirvo y entiendo que la iglesia es un lugar donde la gente que está rota puede ir a sanarse. Pero creo que es más poderoso el evangelismo, el cara a cara, el vecino, el amigo de la calle, el compañero de trabajo, el almacenero de la esquina, el barrio. Ese es el verdadero evangelio. Sin prójimo no existiría el evangelio. Jesús vino por el otro, por mí y por el otro. No vino por las instituciones, ni por los cargos políticos, ni por los obispados, ni por los... Vino por todos nosotros. Nos ve a todos iguales. Entonces nosotros hicimos este grupo de música simplemente para transmitir eso. Algunos lo hacemos a través de la música, otros lo hacen como vos a través de un programa, otros lo hacen desde los púlpitos predicando, otros en las calles haciendo obras sociales. Entonces, si hay algo bueno que podemos transmitir, es que Jesús es real, nos ama con un amor profundo y está ahí, cerquita, al lado de nosotros. Simplemente es pedirle que venga a nuestra ayuda. Nada más. No precisamos un doctorado en teología. No precisás ir a una iglesia corriendo y congregarte para que Jesús te salve. Jesús te ama con todo su corazón, solamente tenés que reconocerlo y pedírselo. ¿Verdad? Como los hijos piden a los padres, papá, quiero esto. Entonces, creo que es eso. Sí me congrego, sirvo en la iglesia, entiendo que son necesarias las iglesias, trabajo con mi esposa en la alabanza de la iglesia también, y tratamos de hacer lo que se tiene que hacer, por amor a los demás. Pero la esencia no son las instituciones. La esencia sos vos, lo que tenés para compartir conmigo del amor de Jesús, soy yo, que capaz que a través de una de mis canciones te hago reflexionar, si estás ahí en la esquina, drogado, escuchaste, capaz que te hago pensar un momento que hay alguien que realmente te ama, que quiere, que vale la pena. Ese es el fruto, nada más. Jesús mismo. Así que bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y la oración es esa, que Jesús pueda entrar en nuestros hogares. La iglesia es tu hogar, tu casa. El verdadero sacerdote es el que sabe ministrar a sus hijos y a su esposa, a su familia. El que puede brillar ahí en su casa, seguramente cuando va a la iglesia va a dar mucho fruto. Amén. Amén. Fabián, bueno, la verdad, bueno, muchísimas gracias. Y te vi con una guitarra ahí. ¿Puede ser? Ah, siempre estoy con la guitarra. ¿Podés algo, un pedacito cortito de alguna canción? ¿Te animás? Sí, no sé, vos decime cómo se escucha ahí, a ver. Dale. Bueno, esta canción esta canción habla de eso, del hijo pródigo, de algo que uno siente cuando se aleja de Dios y vuelve. Hace un tiempo la escribí, la grabé hace poquito, y ahora en las redes sociales vamos a hacer un video y la vamos a subir. Así que, nada, le pedimos a la gente que pueda apoyar este tipo de cosas, este tipo de trabajos que se hacen, como el tuyo, de acercar a Jesús a los hogares, como el nuestro, con la música, de compartir. Esto es gratuito, es solamente compartir. Hay tanta basura en las redes que se comparte, que tienen miles y miles, y las cosas que son importantes, que Jesús tiene para decirlo, no la compartimos. Y nosotros mismos, los cristianos, somos bastante egoístas. Así que esta canción se llama Déjame, y la comparto con ustedes, espero les guste, por lo menos un pedacito les voy a cantar. Amén. Déjame decirte lo que siento, cómo está mi corazón.
Hoy he vuelto del desierto, ando en busca de tu amor. Me he quedado sin sustento y la causa fue mi error. No me niegues de tu aliento, necesito tu perdón, tu perdón, tu perdón. A lo lejos vi tus brazos, yo que he vuelto del fracaso que es vivir lejos de ti. Solo quiero de mi parte de algún modo confesarte que no sé vivir sin ti. Nadie debería vivir sin Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Fabián. Dios te bendiga mucho.